Bueno, voy a presentarles a Alejandra. Muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no, les quiero comentar que Alejandra es doctora en Ciencias de la Educación, es licenciada en Estética y profesora de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente e investigadora en el ámbito de la educación artística y directora de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad Alberto Hurtado. En el ámbito profesional, Alejandra ha trabajado en instituciones escolares, universidades y ha coordinado proyectos de asesoría en políticas públicas del área. Y entre sus temas de investigación se encuentran los enfoques, teorías y didácticas de las artes visuales, la política comparada en educación artística y la formación docente en artes visuales. Entonces ahora Alejandra les va a contar un poco más de este proyecto. También les quiero comentar a todos que vamos a tener en algún momento de este programa un espacio también para poder hacer preguntas, compartir, que es súper importante, así que cualquier cosa que surja ahí la pueden ir anotando para que después vamos a tener ese espacio. Gracias. Ale. Muchas gracias, Natalia. Agradezco la presencia de los que están y las que están hoy acá. Nuestra idea es poder establecer un diálogo con este proyecto, y les cuento que el proyecto surgió a raíz de que una evidencia que nosotros teníamos era que no existía una historia contemporánea o una historia actual de la educación artística, o sea, la historia presente de la educación artística. O sea, de los libros y los textos que nosotros tenemos, las publicaciones, llegan hasta más o menos los 90, 1990. Ahí está el libro emblemático de Luis Hernán Errázuriz que se llama Historia de un área marginal. También hay otro texto que surgió posteriormente que se llama Del taller a las aulas, que es un texto elaborado por un grupo de historiadores del arte de la Universidad de Chile. Y también está un texto de Luisa Miranda que hace como una historia del currículum junto con Marcelo Espinosa. Y eso era todo lo que había, y no teníamos algo desde los 90 en adelante. Por lo tanto, nos surgió la inquietud de ver qué es lo que había pasado cuando comienza la transición a la democracia. A ver ahí. Claro, no había como una historia reciente. Entonces, los propósitos del proyecto fueron desarrollar un marco actualizado sobre las iniciativas implementadas para el fomento de las artes en la educación desde el año 90, cuando se inicia el proceso de transición a la democracia en Chile, hasta el 2020. O sea, como 30 años de historia de la educación artística, qué se podía decir, qué podíamos levantar, qué evidencias existían. Y para poder comenzar esa recopilación, pensamos en la política pública, ¿ya? Las políticas públicas en educación artística. Entonces, lo que hicimos en realidad fue sistematizar los principales hitos de la política pública de educación artística formal, y ahí sobre todo el Ministerio de Educación, y no formal, y ahí pensamos en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el MINCAP, ya como educación no formal, aun cuando vamos a ver después que no necesariamente esa distinción es tan rígida. Y también un punto que nos parecía súper relevante era que este proyecto debería aportar al fortalecimiento de un área que ha sido, como ustedes ya saben, insuficientemente atendida, pero que es muy importante para el fomento de la cultura y las artes en el país, para la formación de públicos, para el desarrollo de esta área que está siempre, cada cierto tiempo en crisis, en mucha crisis, ¿no? Bueno. ¿Qué hicimos? O sea, ¿de qué se trató el proyecto? Entonces, lo primero fue recopilar y sistematizar los principales hitos e iniciativas de la educación de las artes visuales en su modalidad formal y no formal, con el fin de hacer un catastro de lo ocurrido desde 1990 al 2020. Y ahí, Carla y Rosario fueron las que se llevaron sobre todo ese trabajo, que fue muy acucioso y muy relevante. Y se elaboró a partir de eso una cronología analítica de las políticas públicas de educación artística formal y no formal en Chile, que nos permitió a nosotros identificar algunos lineamientos y intentamos establecer alguna periodización, o sea, qué había pasado y cómo podíamos ordenar todo esto que estábamos encontrando. Y los productos que tenemos de este proyecto, uno es una línea de tiempo, y también vamos a mostrar un avance de una cápsula que no está terminada, pero que es un avance para que vean más o menos lo que elaboramos sobre este periodo. Y son dos piezas que quedan a disposición de quien quiera. Si nos piden la línea de tiempo y la cápsula, nosotros se las podemos mandar. Nuestra idea es que se difunda todo esto.
Bueno, en primer lugar, ¿qué entendemos por política pública? Que es lo que nosotros estuvimos indagando. Bueno, y por política pública entendemos como las herramientas que utiliza el Estado y los gobiernos para dirigir el quehacer de un país en función de ciertos intereses y para la consecución de ciertos objetivos. En términos generales, eso podríamos definir así la política pública. Esto lo sacamos también de los mismos documentos que investigamos. Y en ese sentido son declarativas las políticas públicas y deben abarcar todos los ámbitos relativos a la sociedad y sus necesidades. Pero esas declaraciones debieran, de alguna manera, operacionalizarse, o sea, como de alguna manera hacerse efectivas en el campo. Las políticas públicas culturales y las políticas públicas educativas, que en el fondo es lo que nosotros indagamos, son las herramientas para participar, definir, dirigir e intervenir en la cultura y la educación de una sociedad. Y un punto muy importante es que hasta los años que nosotros investigamos no aparece una política pública de educación artística. Lo que aparece son iniciativas, después las vamos a ver como un poco más aisladas, pero no aparece una política pública consistente en educación artística. Sin embargo, este año, probablemente a lo mejor a ustedes ya les llegó alguna consulta, se está elaborando la primera política nacional de educación artística en Chile, que une al MINCAP y al Mineduc en ese esfuerzo de construir esta primera política nacional. ¿Ya? Bueno, esto como para hacer una breve introducción, y lo que sigue a continuación es lo siguiente. Luis Hernán Errázuriz va a hablar sobre los antecedentes, algunos antecedentes de esta historia de la educación artística o de la política de la educación artística. Luego, Carla Silva va a hablar sobre la política de educación artística desde el Mineduc, del Ministerio de Educación. Luego, Rosario Ollanedel va a presentar lo que podemos sistematizar sobre el MINCAP, CNCA y MINCAP, o sea, Consejo Nacional de la Cultura y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y después les vamos a presentar la línea de tiempo y una cápsula sobre esa línea de tiempo también, que es una cápsula animada, que es el avance de la cápsula. Dejo con ustedes entonces a Luis Hernán Errázuriz. Perdón, ¿esto cómo se acuerda? Bueno, mientras ahí Luis Hernán se prepara, rápidamente, como me ha pedido, pero no puedo dejar de presentarlo, también agradecerle por estar acá, es investigador de este proyecto, y como decía Alejandra, un referente para todos nosotros quienes somos profesionales de esta área. Contarles brevemente que, bueno, Luis Hernán es doctor en Educación Artística de la Universidad de Londres y actualmente es profesor titular del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y, bueno, muchos de sus textos y su aporte ha sido súper importante también para este estudio y todo lo que Alejandra recién nos estaba comentando. Entonces, ahí los dejo con Luis Hernán. Muchas gracias. Tiempo ya, son 10 minutos. Tiempo, sí. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Universidad Alberto Hurtado de todas maneras. Tengo bastantes vínculos, sobre todo allá en el centro. Agradecer especialmente a Alejandra por la invitación a formar parte como coinvestigador. Es muy interesante haber escrito una primera parte y la sistematización que han hecho, los hitos que han ido marcando, porque uno se siente parte de una continuación de una historia que toma otra generación y eso le da una continuidad muy, muy potente. Voy a dar títulos, porque en realidad el tiempo es muy escaso y quiero sobre todo ir a esta sección de las imágenes. Yo diría que lo más importante de lo realizado por, ¿no es cierto?, Carla, Rosario, Alejandra, pues el trabajo que han hecho es tremendo, ¿ya? Es muy potente, es mapear con una mirada analítica, crítica, y por lo tanto ya hay insumos para seguir escribiendo otras historias. Y yo diría que en ese contexto lo más importante, a mi juicio, es valorar la importancia de conocer la historia. O sea, si no conocemos la historia y hacemos clases, estamos desubicados en el tiempo. Cada periodo histórico tiene sus rasgos distintivos, sus matrices culturales, sus tendencias ideológicas. Es muy distinto una historia de la educación artística en plena dictadura a una historia de la educación artística que se inicia en transición. Me tocó estar desde los 90 hasta el 2008 en el Ministerio de Educación trabajando, de manera que sé desde adentro las tensiones, la resistencia, problemas, pero creo que en verdad la década del 90 al 2000,
me encontré entre medio muchas cosas con este texto que aborda el desarrollo cultural artístico entre la década del 90 y el 2000, y es realmente muy prolífica en materia de desarrollo cultural en Chile. Hay muchas iniciativas, no me voy a detener en eso. Está la Ley Valdés, está la División de Cultura que empieza a hacer... O sea, ese tema que ustedes verán en las próximas intervenciones en las líneas de tiempo. Pero está ocurriendo mucho más que lo que puede haber ocurrido en educación artística, que de suyo ya es mucho. Desde luego, se cambió el nombre de artes plásticas a artes visuales, y eso fue tremendamente complejo y lo logramos, digamos. Ahora, dicho eso, me parece que lo más relevante que intentamos hacer, y al menos quedó escrito en los programas, las bases curriculares, etcétera, desde primero básico hasta cuarto medio, y después trabajamos en la escuela artística. Creo que lo más importante de todo fue ampliar el campo de las artes, diversificar los distintos dominios cognitivos, hacer un reconocimiento a lo local, a lo patrimonial, a lo latinoamericano. Si ustedes se fijan en los insumos de la época, por primera vez se abre, y darle mayor relevancia, me parece a mí, al desarrollo de la sensibilidad. ¿Cuántos minutos van? No, queda. Bueno, entonces, dicho eso, voy ahora a las imágenes. Si se puede apagar la luz, porque realmente ver imágenes con tanta luz. Entonces yo preparé una síntesis. Es una síntesis muy rápida, en la cual invierto el orden, digo, historias de... Bueno, esto lo escribí en la tarde, está mal escrito. Historias de la educación artística, desafío del futuro y el presente, ¿ya? Desafío no del presente y el futuro, del futuro y el presente, porque en realidad el presente va a una velocidad impresionante, ya está acá. O sea, el futuro ya está acá. ¿Y eso qué significa? Que si no nos ponemos al día, no asumimos desafíos con fuerza, con lucidez, y para eso la historia es muy importante, vamos a quedar rezagados y fuera de los enormes, yo diría, como cambios que se nos vienen. Entonces voy a ser muy breve, y aquí yo instalé estas tres ideas: propósitos, práctica y propuesta. Vamos a la próxima, por favor. ¿Quién la mueve? Entonces, lo primero es que las políticas públicas siempre están animadas por racionalidades, propósitos, etc. Ya, entonces, esto lo dejo así, está la lectura abajo. Una industrial, que está muy vinculada al desarrollo económico; una histórica, que valora las artes en tanto las artes han sido muy relevantes; la típica foránea, digamos, si en los países desarrollados allá, ¿por qué no? Una ética moral, ¿ya? En esta perspectiva de iniciar en hábitos, etc. La próxima lámina, por favor. Una cognitiva, que es muy tardía, 1960, o sea, trabajar en el mundo de las artes supone desarrollar la vida mental. Y ahí Eisner hace un gran aporte. Perceptiva, todo lo que implica el medio ambiente, digamos, la capacidad estética; creativa, expresiva, etc. O sea, hay muchas posibles como estrategias, pero finalmente cada uno de los cambios está motivado en parte por eso y por temas ideológicos. La próxima, por favor. Entonces, veamos rápidamente. Bélgica, finales del siglo XIX, próxima. Santiago, ¿no es cierto? Bosquejo natural, 1909. O sea, hay unas transferencias que toman 20, 25 años, digamos, pero fíjense qué interesante. El modelo está a la altura del profe, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, los estudiantes hacen un esfuerzo, y a eso se le llama dibujo natural. Próxima. Entonces, mucho más tarde va a tener el impacto este texto, que es muy relevante, enseñanza moderna al dibujo. O sea, se pretende hacer un giro. Próxima, por favor. Entonces, se empieza a trabajar la naturaleza. Ya han pasado como 40 años más o menos, desde que el dibujo, o 50 años, empieza a trabajar, ¿no es cierto?, dentro del currículum, en la situación educacional que había en el país. Próxima. Y luego surge el volumen. Un hallazgo impresionante. O sea, estamos hablando de 1913, pero esto no es sistemático en todas partes, pero son como señales de que el desarrollo de las artes visuales, en este caso del dibujo hasta el volumen, avanza con gran fuerza y en forma sostenida fuera de Chile, y a Chile llegan como una especie de réplicas tardías que se asumen con mucha resistencia. Próxima. También ocurre esto, por ejemplo. La segunda década, esto es absolutamente único. La foto es mala, ¿ya? Pero es muy interesante porque se redistribuye el espacio, etc. Próxima. Se
se sale de la sala. Cuesta mucho que se salga. 27, próxima. Y luego aparece el color. El color era una cuestión prácticamente impensable. Y más tarde, próxima, aquí, ¿no es cierto?, 1981, tranquilamente, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, están trabajando con color, contempla el mismo formato. Próxima. Estas imágenes son del 2018-19. Investigamos algo así como 110 establecimientos educacionales en 3 regiones del país y nos encontramos con muchas imágenes de este tipo. O sea, el tema de fondo, a mi juicio, es la resistencia, la profunda resistencia al cambio, la dificultad para tener, ¿no es cierto?, una mirada más contemporánea. Próxima. Otra sala. Próxima. Esto de acá pertenece a una escuela artística. Y miren la diferencia. Próxima. Y esto pertenece a un colegio particular muy pudiente, ¿ya? Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay movimiento hacia cambio? Próxima. Entonces, yo hago una síntesis. ¿Cuánto llevamos? ¿9, 10? Sí, tranquilo. 9 o 10. Te aviso, te quedan 3. Bien. Tranquilo. Entonces, monopolio el dibujo, pintura, música y canto. Fuerte énfasis en el quehacer práctico y las manualidades. Interesante libro, este de acaso 2014. Concepción escolarizada, ya habrán visto algo de eso, ¿ya? Esta idea que hay un concepto de las artes fuera del sistema y otro dentro del sistema, o sea, hay un arte escolarizado. Descuido, ausencia de el tema, ¿no es cierto?, indígena, latinoamericano, las artes contemporáneas y las nuevas tecnologías. Esto es dramático, o sea, los soportes siguen siendo papel, siguen siendo pizarra, ¿ya? Y resulta que ya la digitalización y las pantallas están en todos lugares, o sea, todavía no ha entrado el celular como un recurso muy valioso. Próxima. Entonces, las artes, bueno, quedan 2 ahí, muy rápido. Agencia de servicios, o sea, está para todo tipo de complementos, efemérides, etcétera. Enfoque instrumental de la enseñanza. Próxima. Entonces, veamos 2 o 3 diagnósticos, con esto cerramos. Esto es reciente, 2000, estos son 2 procesos de investigación. Entonces, aquí se investigaron muchas cosas. Déjenme mostrarles la lámina que viene, que fue la que seleccioné. Esto, estamos hablando de un universo de 113, 112 establecimientos. Miren lo que se hace el 2018. Femenino, masculino, porcentaje. Dibujo permanece con un 93.8 en esa muestra. Pintura un 81. ¿Ya? Graffiti un 44. Ojo aquí, 29 y 46. ¿Ya? Fotografía, promedio 29, 17 y 37. Esto nos dice mucho de que no se han movido en gran parte de los establecimientos. Están bastante anquilosados, a mi juicio. Lo que se mueve son las políticas públicas. Lo que se mueven son los textos escritos. Pero la transferencia al sistema es muy precaria. Vamos a la otra. Entonces, otro dato, 54 universidades. 41 otorgaban, estos del 17-18, otorgaban el título de profesor de educación básica. 27 otorgan el título con mención lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Una ofrece mención optativa en arte. No sé si habrá cambiado esto. ¿Ya? Y esto está en el informe que elaboramos, que está publicado por el Ministerio de Educación. Total de cursos en todas estas universidades, 2.444. Total de cursos de las artes, 99, 405%. Entonces, ¿cómo pueden haber cambios si no hay formación adecuada, de calidad, de quienes van a ser supuestamente los agentes de cambio? Hasta ahí llego, ¿ya? Creo que hay una última. Y esto es patético. Apreciación estética, 1. Entonces hay un déficit, hay un desfase impresionante. Yo lo dejo hasta ahí porque cumplí con mi tiempo. Muchas gracias, Luis Hernán. Están todos súper puntuales. Y bueno, aprovecho de dar la bienvenida a todos quienes han llegado. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, me imagino de todo lo que ha comentado Luis Hernán, hay muchas cosas que a todos nos resuenan, entonces les repito también para quienes vienen llegando que va a haber un momento para poder hacer las preguntas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Pero bueno, siguiendo con el programa, ahora me toca presentar a Carla Silva.
Carla, aquí a mi ladito, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Chile y profesora de Artes Visuales por la Universidad Alberto Hurtado. Realiza clases de didáctica y evaluación en artes en el Departamento de Arte de nuestra universidad para los futuros profesores y profesoras de arte. Y también, muy importante, se desempeña como profesora de la asignatura de Artes Visuales en una institución escolar. Entonces los dejo con Carla, que también va a contar cosas súper relevantes de esta investigación que están realizando los compañeros. Ok, muchas gracias. Bueno, yo lo que hoy voy a presentar son algunos hitos y políticas educativas asociadas a la educación formal, como ya contaba Alejandra. Esto lo situamos en el Mineduc. La presentación va a abordar 3 aspectos: todo lo referente a la reforma asociada a la LOCE, luego al proceso de la LG y algunos hitos en educación superior. Entonces, comienzo ya. Esto es más o menos o parte de lo que compone la línea de tiempo. Aquí se presentan algunas de las innovaciones que se hicieron durante la LOCE. Recordar que teníamos el marco curricular, en el 96 aparecieron, estas son las fechas de los decretos por si acaso, aparece el marco curricular de básica, luego el de media, el de educación parvularia y algunas actualizaciones hasta llegar al 2007 con la educación diferenciada. Por aquellos años la ley orgánica planteaba las artes como el Estado necesita incrementar la creación artística, pero sobre todo un entendimiento desde las artes son parte y necesario para la educación integral, el desarrollo integral y armónico de la persona. Entonces, la idea es que podamos ir revisando parte de esta línea y yo poder contarles también algunas reflexiones que fueron surgiendo de la revisión de estos documentos, que fue como muy específica, pero que al final lo valioso es que nos dejan ciertas preguntas, ciertas reflexiones, que de hecho van asociadas a lo que ya mencionó y presentó recién Luis Hernán. Entonces, para el ordenamiento lo voy a hacer por niveles educativos. Desde el comienzo se plantea una educación artística sumamente expresiva, sobre todo en los primeros años, desde educación parvularia, ahí se da el núcleo de lenguajes artísticos, está muy presente la idea de los sentimientos, una comprensión de que el arte tiene como misión también, desde los primeros años de vida, de ser un espacio de la imaginación, de la invención, aspecto que se va a ir fortaleciendo también en educación básica. Recordar que en la estructura curricular del marco estaba compuesta por objetivos de aprendizajes y contenidos mínimos obligatorios. Y de hecho en primero y segundo básico esos contenidos incluían danza y teatro. Entonces esta expresividad, y también se suma el segundo factor, como dice la cita, que el sector de artes se orienta a promover una comprensión. Y eso podríamos nosotros decir está dado también por abordar las artes como cierta forma de acceder al conocimiento. Entonces, en el currículum se nos presentaban estas como unidades temáticas que van a estar presentes sobre todo en educación media. En educación media se refuerza en este marco curricular la idea de que las artes son un modo de conocer. Y a medida de que vamos reforzando esta idea de que las artes tienen estos beneficios, o sea, es necesario aprender lenguaje visual, es necesario para poder comprender y, como dice la cita, aproximarse a la realidad, en el mismo tiempo vamos a ir presentando ciertas modificaciones en la carga horaria de la asignatura, lo cual nos hace cuestionarnos entonces cuál es la valorización de las artes, qué estamos comprendiendo por arte y al mismo tiempo qué lugar le estamos dando a la asignatura. Por aquellos años recordar que empieza la electividad en primero y segundo medio, aspecto que después, bueno, va a impactar también en tercero y cuarto medio. Y por otra parte, en lo que aparece acá abajo, es que esas horas o esa disposición a dar, por ejemplo, artes visuales o música, va a estar presente en la voluntad y en las posibilidades del establecimiento. Y eso es algo que, bueno, se plantea desde acá, pero vamos a ver que en este camino como cronológico que les voy a presentar, va a estar presente hasta el día de hoy.
Luego de esto está la educación diferenciada artística, y acá se presenta algo bien especial porque no nos hablan solamente de la comprensión del arte, de las tendencias contemporáneas, de la enseñanza artística, sino que cómo el aprendizaje artístico integra nuevos dominios cognitivos, algo a lo que iba un poco lo que comentaba Luis Hernán. Se va abriendo a la producción, la incorporación de capacidades de apreciación, reflexión y crítica. En ese momento, tercero y cuarto medio, educación diferenciada, es decir, como las escuelas artísticas, tenían 3 menciones: artes visuales, audiovisuales, diseño, y en sus perfiles de egresos se buscaba que estos estudiantes cumplieran con ciertas capacidades, desarrollo de dominios que se entienden como productivo, de apreciación, reflexión crítica y difusión. Muy, muy similares a las propuestas, por ejemplo, de Eisner, con el dominio productivo, crítico, cultural o histórico-cultural, y que él promueve también en su momento como el desarrollo curricular. Lo menciono porque después en la siguiente cambio curricular van a estar presentes también. Con eso más o menos cumplimos el primer periodo. Voy rapidito por un tema de tiempo. Pero nos vamos a la segunda parte, que es nuestra reforma educacional y curricular que experimentamos nosotros, los que estamos en este momento en colegios o que estudiamos en su momento. Y recordar que la Ley General de Educación no aparece de la nada, sino que aparece de demandas por el aseguramiento de la calidad. Entonces, todo lo que pueda impactar las artes va a estar también vinculado a procesos mucho más amplios, con aseguramiento de la calidad. En esta ley también se habla de educación integral, se plantean las artes desde que el Estado tiene la responsabilidad de promover la creación artística, el patrimonio cultural y, ojo, la diversidad, como acercándose un poco a otros discursos más internacionales respecto a las artes. Pero también en esta ley se plantea un aspecto bien interesante, y es que la educación diferenciada se equipara como vía de egreso a las otras, como la técnico-profesional o la humanístico-científica. Eso se declara ya en este momento, no quiere decir que no existiera antes, sino que desde la LG en adelante vamos a ir viendo cómo hay ciertos gestos desde la política para ir como equiparando un poco o incorporando el lugar de las artes o de la educación artística a otras áreas, a otras asignaturas, si es que hablamos desde lo curricular. Esta vendría a ser nuestra línea de ese proceso de innovación. Sabemos ya que son las bases curriculares, desde el 2012 primero a sexto, 2015 séptimo segundo medio, 2018 educación parvularia y el 2019 fue lo último que nos llegó con tercero y cuarto medio. Entonces, nuevamente, para efectos de la presentación, lo voy a hacer por niveles más que por los años. En el 2018 se publican las bases curriculares de educación parvularia. Todo esto está vigente hasta el día de hoy, con un núcleo de lenguajes artísticos que es interesante mencionar que esto se hace una vez finalizado el proceso de innovación en los años de escolaridad. Nuevamente se presenta esta idea de las artes como capacidad de expresar, de creación, pero ojo que también plantea, y aquí voy a leer la cita, dice: y por otra parte, apreciar y disfrutar manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza, la cultura. Integra todos medios de expresión que favorecen la sensibilidad estética, la apreciación, la manifestación creativa, como son lo plástico, lo visual, lo corporal y lo musical. Bueno, recordemos que en lenguaje artístico las artes están integradas. Pero lo interesante es que desde educación parvularia se empiezan a mencionar aquellos aprendizajes claves que luego en educación básica van a empezar a constituir los ejes de nuestro currículum en educación artística, en artes. Esos ejes plantean muy fuertemente qué vendría a ser lo relevante y cuáles son los ámbitos de arte, del arte. Entonces plantea cosas bien explícitas, como por ejemplo asociado al eje de expresar y crear visualmente. Todos los niños tienen un potencial expresivo y creativo. O sea, no es solamente una oportunidad, sino que también hay una concepción de los niños en temprana edad que nos hace recordar como posturas más expresivas respecto a la capacidad creadora de Lowenfeld, por ejemplo. Da la impresión de que está eso presente en los primeros años
de escolaridad. Y por otro lado, el eje de apreciar y responder frente al arte, que nuevamente habla de descubrir y comunicar, pero sobre todo sensaciones, emociones y luego ideas. Recordar también que las bases curriculares están constituidas en ejes. Los ejes organizan los objetivos de aprendizaje y ya no nos encontramos con un currículum organizado por contenidos, sino que nos encontramos con un currículum organizado por habilidades, lo cual muchas veces nos genera el desafío de poder distinguir entre habilidad y entre el contenido que estamos buscando desarrollar en cada uno de los años. Luego, en 2015 aparecen las bases curriculares de séptimo a segundo medio que incorporan el tercer eje, que es difundir y comunicar, que tienen que ver con la divulgación de los trabajos de arte. Esto es interesante porque, si se dan cuenta, empiezan a aparecer como ejes elementos que parecían muy relevantes en la educación diferenciada en el marco curricular anterior, aspectos que estaban incluso vinculados a una salida más bien laboral, aspecto que se va a reforzar luego en nuestro currículum de tercero y cuarto medio. ¿Qué pasa con tercero y cuarto medio? Antes de pasar ahí. Respecto a justamente el currículum de séptimo a segundo medio, si bien en el currículum anterior, asociado a la LOCE, uno puede hacer suposiciones, así como un lector desde el currículum, hacer suposiciones desde dónde está escrito, qué está entendiendo por arte y todo eso. Desde el 2015 en adelante vamos a encontrar documentos curriculares que hacen explícitas esas comprensiones. Entonces, la pregunta sobre qué está entendiendo el currículum y qué nos están proponiendo también como arte y educación artística va a estar en muchos casos explícita en el propio currículum. Por ejemplo, la relevancia del arte para interpretar nuestro entorno. Entonces, ahí citan autores más bien contemporáneos como Aguirre, Hernández, que hablan de la relación del arte con la interpretación de nuestra realidad a partir del lenguaje visual, o la incorporación explícita, no quiere decir que como que no haya existido nunca, pero explícita, de incorporar la cultura visual y así ampliar el horizonte de la asignatura. Ya no solamente estamos hablando de arte, sino que estamos hablando de otros productos visuales, y eso aparece de forma explícita. Entonces, muy interesante cómo se va actualizando conceptualmente el currículum, va declarando también qué entiende por arte, pero al mismo tiempo, por aquellos años, volvemos a tener modificaciones horarias. Volvemos al tema de la electividad, disminuyen las horas, en unos cursos, y siempre esto vinculado a la voluntad de los establecimientos de tener más horas de arte haciendo uso de las horas de libre disposición. Y eso es algo que ahora sí, me había atrasado en una, perdón. Tengo que avisar. Bueno, ahí está la cita de... Estos son citas, por si acaso, del propio currículum, ¿ya? La interpretación del entorno y lo de la cultura visual. Aquí, ahora sí, estamos en el mismo. Entonces, ¿qué pasa en tercero y cuarto medio? Como sabemos, la propuesta curricular no solamente afecta a educación artística en este caso, sino que todas las áreas se ven incorporados sus ejes de asignatura a las habilidades del siglo XXI. Es decir, tercero y cuarto medio son años en donde la formación para el científico humanista está también orientada a una exploración de habilidades laborales. O sea, estamos vinculándonos no solamente laborales, sino que capacidades para la vida. Entonces, acá las artes nuevamente vuelven a plantear el desarrollo integral, el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, la capacidad de expresarse, la resolución de problemas, que eso está muy vinculado a habilidades del siglo XXI, y sobre todo a la construcción y consolidación de los proyectos de vida. La estructura curricular nos plantea en el plan común, bueno, la asignatura no aparece, no es obligatoria. En el plan común electivo, la asignatura es una entre varias otras posibilidades. Por ejemplo, ahí está historia, entre otras asignaturas, pero incluso esa electividad no es solamente artes, sino que se amplía la oferta a artes, danza, música y teatro.
y en el plan diferenciado por área, que este vendría a ser como nuestro antiguo plan de electividad, el humanista, etcétera, ¿ya? Esta es la versión actual de esto. Son varios cursos vinculados a las artes, 2 más específicos de artes visuales, el que es artes visuales, audiovisuales y multimediales, y el de diseño y arquitectura, pero también tenemos cursos de música, teatro, y también hay uno de danza. Nuevamente, esta estructura curricular nos abre las posibilidades de optar a enseñanza de educación artística, a optar no solamente a artes visuales, e incluso a otras áreas, pero al mismo tiempo, como es parte del plan de electividad, está asociada a las disposiciones del establecimiento. Como se señala acá abajo, dice, el ideal de este plan es que sea el estudiante quien decida qué asignatura desea cursar, pero el establecimiento podrá decidir cuál de estas asignaturas imparte, dependiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes y las condiciones del establecimiento. Si bien se sabe que la electividad eleva la motivación y el compromiso del estudiante con la asignatura, también está la posibilidad de qué tanto conocimos antes el área en primero y segundo medio, cuando tuvimos que optar para poder acceder luego en tercero y cuarto medio e incluso definir en qué se quiere continuar en educación superior. Recordar que los colegios lo único que tienen es la obligación de brindar 6 asignaturas de un campo de 27, entre las que están estas que estamos mostrando. Entonces, nuevamente me lleva un poco a este cuestionamiento de estamos avanzando, estamos ampliándonos, pero ¿cuál sigue siendo el lugar de la asignatura acá? Y lo último que quisiera como mencionar son estos hitos en educación superior. Porque si Luis Hernán decía, bueno, tenemos que tener docentes capacitados, bueno, ha sido algo que desde la LG en adelante ha sido una preocupación desde la política pública. En el 2014 se publican los estándares orientadores de las carreras de pedagogía en artes visuales, pero ya yo sé que me escapo de la línea termina en el 2020, pero es imposible no mencionar que en el 2021 se publican los estándares que son como la base para las carreras de artes visuales y están dirigidas a básica y a media. Esto haciendo parte de un proceso en el que están todas las otras carreras de pedagogía. Y con esto insisto, y voy cerrando, cómo esta revisión nos va llevando al cuestionamiento, quizá un cuestionamiento siempre, y como dice la Ale, cada cierto tiempo volvemos a estas preguntas o a esta área en crisis de cuál es el lugar del arte, qué se ha entendido por arte, y bueno, desde la lectura curricular, y estos hitos vinculados también a la educación superior nos dicen, bueno, se está reconociendo, pero aún así pareciera que nuestro lugar sigue siendo inestable. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, Carla. Esta capacidad de síntesis me impresiona, de verdad. Así que espero también lo valoren y ojalá en las preguntas, porque imagino va a haber, podamos abordar alguna de todas las cosas súper significativas que Carla nos ha estado comentando de una forma impresionante en muy poquísimo tiempo. Bueno, pero continuamos. Ahora quiero presentarles a Rosario Yanedel. Rosario es magistra en estudios educacionales de la Universidad British Columbia en Canadá. Es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Católica y profesora de Artes Visuales también de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente tiene una barra, es maravilloso, se acepta todo, tenemos libertad de expresión, no hay ningún problema. Actualmente Rosario es docente de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, que aloja nuestro departamento de arte, y es responsable de proyectos de fomento lector y también de creación artística. Y en el ámbito profesional, Rosario tiene una experiencia muy interesante que ella ha orientado su práctica docente a distintas corrientes pedagógicas que toman el lugar como centro de su proceso educacional, que ha sido muy interesante también el aporte de esa área. Así que los dejo con Rosario, que también tiene esta tarea de ser tan sintético, pero tú tranquila, no te estreses. Gracias. Hola, hola a todos, a todas, a todes. Ahí. ¿Se escucha? No, sí. ¿No? Dicen que sí. Ya, me siento cerca.
Bien, entonces yo voy a continuar, así como Carla les habló de los hitos de la educación artística como en el ámbito del Mineduc. Yo me voy a referir al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al MINCAP, o sea, al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Siento que no los puedo mirar porque me dejan de escuchar. Entonces yo titulé esta presentación Navegando hitos dispersos acerca del lugar que ocupa la educación artística en la institucionalidad del CNCA-MINCAP, porque primero que nada hay que entender que el CNCA, o sea, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, recién nace en 2003. Entonces es tan breve el periodo analizado que es muy difícil identificar periodos. Entonces, más que periodo, yo voy a hablar de 4 hitos muy relevantes que a su vez aluden o permiten que otros hitos vayan emergiendo. Entonces, estos son como los 4 hitos más destacados de los 22 que levantamos. Uno es la creación del CNCA, la creación del programa Ocupa, la creación del Departamento de Educación, Arte y Cultura y al interior del CNCA, y la creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Entonces, el primer gran hito es la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ¿cierto?, en la División de Cultura de Mineduc. Entonces es importante porque si bien pensamos Alejandra y Luis Hernán pensaron esta investigación como hacer esta distinción entre educación formal y no formal, en realidad el rol del CNCA nunca fue ocuparse únicamente de la educación no formal, ni tampoco estuvo eso como su competencia. Está al interior del Mineduc y una de sus funciones con respecto a la educación artística es darle expresión a los programas de estudio del currículum y orientación, ¿cierto?, a la formación de profesores en ese ámbito. Y bueno, la creación del Consejo Nacional entonces permite, ya que su función es estar en diálogo constante con el Mineduc para darle orientación a la educación artística, permite esta colaboración en 2004 en la que se crea un currículum para la educación artística especializada. Eso es, se crea un currículum para las escuelas artísticas de Chile. Y esto, como Carla lo mencionó, es muy relevante, ya que la educación artística, a pesar de que es un área marginal, un área que no estamos seguros de cuál es su espacio y su relevancia en el sistema educativo en general, es una de las 3 modalidades de enseñanza que hay en Chile. O sea, está la educación científico-humanista, está la educación técnico-profesional y está la educación artística. Entonces yo creo que esto es algo que pueden aprender incluso otras áreas, como, no sé, la educación rural, que no tiene un currículum especializado, por ejemplo. Otra cosa que quiero mencionar, que también es parte de las funciones del Consejo Nacional, es la elaboración de la primera política cultural, que es de 2005, cuyo nombre es Chile más Cultura, definiciones de política cultural. Creo que es importante señalar el título, ya que se está hablando un poco como de incorporar o del acceso a la cultura, solo como a modo general. En esta política solo se menciona una vez a la educación artística y hace un guiño que de todas formas es relevante, y dicen que es necesario revalorizar la enseñanza del arte como una forma privilegiada para la promoción de valores humanistas, entre otros. Pero solo está ese guiño, no versa nada al respecto. Luego, otro de los hitos relevantes que queremos compartir es la creación del programa Ocupa, Tiempo y Espacio Creativo en tu Liceo, que es una de las respuestas que dio el primer gobierno de Michelle Bachelet a las demandas del movimiento estudiantil de 2006 por calidad en la educación. Y este programa, ¿cierto?, que integra a artistas que hacen talleres en la educación municipalizada, municipal y particular subvencionada, es relevante porque amplía, ¿cierto?, la oferta en educación artística en el sistema escolar por medio de la integración de este actor, ¿cierto?, que es como el artista profesor, pero también es muy importante porque se comienza a entender que la educación artística puede aportar a la calidad en educación. Y eso es algo que fue informado en la hoja de ruta de UNESCO, y yo diría que desde aquí, desde este momento, comienza a haber como una fuerte concordancia o alineación entre lo que hace el CNCA, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con UNESCO.
Entonces, el siguiente hito que quiero compartir es que el programa Ocupa es renombrado como Acciona. Esto sucede en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y es interesante porque con este renombramiento, ¿cierto?, se amplía la oferta y se incluyen 2 líneas, que es Acciona Talleres y Acciona Mediación. Eso significa que Acciona no solo trae a artistas que hacen clases de arte en las escuelas o talleres en colaboración con los docentes, sino también la escuela puede ir al centro cultural, al museo, al teatro, o el teatro o el músico puede venir a la escuela, y de esa forma también se empieza a entender que la educación artística es relevante para la formación de públicos, que la educación artística permite ese primer contacto con las artes fuera del arte escolar. Y bien, acá otro hito importante también es en 2011 la creación del Fondo de Fomento del Arte en la Educación, los FAE. Estos son fondos concursables del MINCAP. Y este fondo reemplaza al Fondo Nacional de Escuelas Artísticas, que creo Carla mencionó, que es el FNEA, que fue creado en 1997 especialmente para la educación en artes especializada, vale decir, solo para escuelas artísticas con reconocimiento del ministerio. Este cambio es súper relevante porque, de nuevo, permite ampliar la oferta en enseñanza artística, no solo a la educación especializada, sino que permite, por ejemplo, que escuelas científico-humanistas que tienen sello artístico en sus proyectos educativos institucionales puedan optar a estos fondos, o sea, puedan concursar a estos fondos y jalar recursos para hacer sus propuestas de educación artística. Y también otorga recursos a la educación no formal. Bien, entonces seguimos aquí en esto entre Ocupa y el Departamento de Educación, Arte y Cultura. En 2013 se celebra la primera Semana Internacional de la Educación Artística. Esto es una iniciativa de UNESCO. De nuevo vemos este alineamiento, ¿cierto?, con la UNESCO, esta relación bastante estrecha. Y es interesante esto como hito porque no se celebra una vez, no se celebra algunas veces, sino que desde 2013 hasta la fecha se viene celebrando sistemáticamente esta semana. Muchas escuelas están comprometidas con esta iniciativa y creo que es como en estos poquitos hitos que vamos viendo, en MINCAP la educación artística claramente comienza a tener un espacio cada vez más cementado, al menos, no sé si relevante, pero que está ocupando más recursos, tiene más programas que parecen ser sólidos, o sea, que se han mantenido. Ocupa sigue actualmente, o sea, Ocupa, Acciona. Y nuevamente en 2013 hay una colaboración entre el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y Mineduc en la reforma educativa y curricular, que es aquella que les comentó Carla muy acuciosamente. En 2014 nace un nuevo programa y uno puede ver, como al leer la memoria institucional del Consejo, se deja ver entre líneas que hay un aprendizaje con la instalación del programa Acciona, como que si hubiese un aprendizaje institucional que permite instalar este nuevo programa en educación artística que se llama Centros de Creación y Desarrollo Artístico. Y aquí, como un poco tratando de estar en línea con las cosas que proponía Carla, es muy interesante mencionar este programa porque hay una idea del arte que comienza a ser más explícita. No es solo talleres artísticos como del mundo del arte, sino que son proyectos artísticos, pero que tienen colaboración con las ciencias, con las tecnologías y esta idea como del medio ambiente y la sustentabilidad. Entonces ahí hay como una noción o una conceptualización un poco más acotada de lo que podría ser el arte. Y bueno, señalar que esto es una de las medidas del programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet. En 2015, yo puse eso así, Acciona llega a Mineduc, pero no es de esa forma, pero por una valoración de este programa, o sea, se entiende que ha sido un muy buen programa para aportar, ¿cierto?, con la educación artística en el sistema escolar. Mineduc replica este programa en su programa de educación artística en la jornada escolar completa, ¿ya? Y es exactamente lo mismo, son artistas o cultores que van a las escuelas y realizan talleres. Y para eso hay un financiamiento, etc.
Y luego algo muy importante es que nace al interior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el Departamento de Educación, Arte y Cultura, que es como el primer espacio institucional para la educación, no solo artística, pero también cultural. ¿Voy bien en el tiempo? Me quedan 2 minutos, ok. Y entonces tiene por objeto, ¿cierto?, aumentar finalmente las posibilidades de educación artística. En 2015, o sea, en este programa, o sea, este departamento crea un programa que se llama el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación, y este programa a su vez genera una colección de recursos pedagógicos cuyo como misión es vincular, ¿cierto?, nuestro patrimonio cultural y artístico con el currículum. Y entonces esos son recursos que están a disposición de todos los profesores y estudiantes o familias de Chile. Y es un gran esfuerzo, es súper interesante, pueden revisarlo. En 2017 surge la tercera Política Nacional de Cultura. Como pueden ver, no he mencionado todas las políticas en cultura. En este momento se hacen políticas sectoriales de artes de la visualidad, de artes musicales, escénicas, etc. Pero algo muy relevante de mencionar es que en esta política, en el diagnóstico como de los problemas que enfrenta el área de la cultura, se menciona la necesidad de elaborar una política en educación artística. Algo que también está en la hoja de ruta de UNESCO, o sea, nuevamente hay una alineación ahí, pero como comentaba Alejandra, estamos recién en el año 2023 avanzando en eso y se está desarrollando la política en educación artística. Ay, finalmente, con esto termino. Estaba nerviosa, perdón. En 2017 se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ojo, y esto es muy interesante, esto es una ley que despacha el Ministerio de Educación. Entonces, es muy interesante que desde el Consejo de las Culturas el arte ocupa un área, o sea, la educación artística ocupa un área marginal. En el mismo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio todavía ocupa un área bastante marginal. Sin embargo, ambos organismos surgen desde educación, surgen desde el Ministerio de Educación. Ambos proyectos de ley, ¿cierto? Entonces eso es como solo un guiño ahí interesante. Y entonces acá como a nivel conceptual es interesante el cambio en el título, ¿cierto? Que vuelve a ser como un poco más plural el área y ya no es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sino que es el Consejo cambia su nombre, ¿cierto? Y se llama Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, se aloja ahora en este nuevo ministerio, y el ministerio también lleva ese título, ¿cierto? Las artes, las culturas, las artes y el patrimonio. Y ahora está la intención de pluralizar incluso la palabra patrimonio. Y bueno, dentro de sus funciones está la de fomentar y colaborar en el ámbito de sus competencias en el desarrollo de la educación artística no formal como factor social de desarrollo. Esto es nuevo. O sea, aquí por primera vez en la ley aparece la educación artística no formal, que es algo importante de señalar. Y su otra labor es algo que antes tenía encomendado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es establecer una vinculación permanente con el sistema educativo formal en todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación. Vale decir, sigue teniendo que haber por ley esta colaboración ahora entre ambos ministerios para informar el currículum, la formación docente, etcétera. Y eso, el resto es como que el Consejo se vuelve a alojar en el Ministerio, y solo para señalar, entre 2017 y 2020 no sucede mucho desde el Ministerio de las Artes y las Culturas, perdón por decirlo así, hubo pandemia entre medio, esto suena feo, perdón, pero sí, está muy mal, perdón. Pero aquí, por sí, favor, perdón, no se sientan ofendidos, pero más que eso es señalar que hubo un gran esfuerzo por pasar todos estos programas a la virtualidad, que es un esfuerzo súper grande. En educación eso, o sea, conllevó como un desarrollo tecnológico súper acelerado, eso es relevante de mencionar. Acciona incorporó a la educación parvularia, o sea, Acciona sigue aumentando su capacidad, y yo creo que los hitos más relevantes, igual que mencionaba Carla, se salen de 2020, y está como la política en educación artística, etcétera. Ahí sí, terminó, perdón, con esa imprudencia. Bueno,
Muchas gracias, Rosario, a Carla, que han hecho este esfuerzo gigante de poder reflexionar sobre el tema, ya sea en educación formal y educación no formal. Ahora tenemos un momento también para las preguntas que hayan quedado de estas interesantes presentaciones que hemos tenido. Entonces, para eso está Bárbara, a quienes ustedes pueden ahí levantar su manito y que ella pueda facilitar ahí el micrófono. Una consulta con respecto a las horas de educación artística, de artes visuales. Yo me pregunto, ¿quiénes toman esa decisión? ¿Se les pregunta a las universidades o al Ministerio de Educación solo? Porque yo estoy haciendo artes visuales de quinto a octavo y pregunté a la dirección provincial de donde yo vivo, que no es de acá de Santiago, y me dijeron que de quinto y sexto es 1,5 horas pedagógicas. Es absurdo, es como si 45 minutos más la mitad de 45 minutos, lo que no se hace. Y artes visuales tiene 45 y música tiene 2, de los 8 años, 9 años que llevo en esa escuela. Y de séptimo a octavo dice 3 horas para ambas, para música y artes visuales, pero no dice para cuál. Por lo tanto, ahí tiene música 2 también y artes visuales 1, 45 minutos. No se alcanza a hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿quién toma esa decisión? ¿Se consulta a la universidad? ¿Se hace solo, encerrado la universidad, o sea, el ministerio? Muy breve. Sí. Sí. Yo iba a decir que, bueno, pasa eso porque eso es lo que es el mínimo que se establece y en general los colegios ocupan una horita más, esos 45 minutos extra, para que artes tenga 2, música tenga 2. Ahora, desde dentro del ministerio, sí, Luis Hernán, yo creo que tiene más información. Brevísimo. La experiencia concreta en el lugar del ministerio es que hay una tremenda tensión. Alguien, no recuerdo el nombre del autor, pero el currículum es un campo de batalla, ¿no? Y eso significa que hay muchos intereses en juego. Están las ciencias, están las humanidades, están todas las áreas intentando hacerse presentes, porque todas saben que estratégicamente es muy importante estar en la escuela para poder proyectarse en muchas formas. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una primera propuesta, esa propuesta va al Consejo, hay una segunda propuesta hasta que finalmente se zanja en parte importante el ministro. Me parece a mí que puede tener una decisión que no es la última palabra, porque hay muchos agentes de diverso tipo. Pero las universidades, la experiencia que yo tuve, prácticamente, además de revisar contenidos, y lo revisan porque el Consejo de Educación Superior pide opiniones a las universidades, no tienen ninguna injerencia real en la decisión de hora. Quizás puedo hacer un muy breve comentario. Esto es un muy breve comentario. Quizás también es importante señalar que, o recordábamos como hito, el momento en que se intentó eliminar a geografía del currículum y los geógrafos, geógrafas o docentes del área salieron con furia a la calle. Yo creo que nosotros no lo hacemos. Como eso. No tiene para qué ser furioso. No. Pacífico, pero manifestarlo también. Y otra cosa interesante es que en la memoria institucional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se menciona en su colaboración en la última reforma que había desde el ministerio, querían eliminar incluso más tiempo escolar en básica y lo que logran hacer ellos como, ok, va a ser electivo en media, pero le damos 1 hora más en básica. Y eso fue como aparentemente una lucha que tuvieron que dar, lucha no en sentido figurado, pero no sé, tal vez eso aporta como en la relación que tiene que haber entre estos dos ministerios, o antes Consejo y ahora Ministerio. Gracias. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, aquí. Ah, mira. Dale. Primero, gracias por la exposición. En segunda instancia, lo estoy pensando en los nuevos fenómenos que vemos desde la educación. Por ejemplo, pienso en el aprendizaje basado en proyectos, en la cual se abre otra opción para las asignaturas que tienen menos horas de poder trabajar colaborativamente con otras asignaturas. Y justamente me quería quedar con el hito de la educación superior y también con el tema de la formación docente. ¿Están los nuevos profesores? Yo ya tengo un par de años en aula, preparados para trabajar colaborativamente con otras asignaturas, incluyendo el área del arte, que aquí se ha dicho varias veces que es marginal hasta cierto punto. Si es posible ver esta opción como una alternativa real, o todavía suena mucho discurso y la universidad todavía no está pudiendo absorber estas nuevas propuestas metodológicas de la educación mundial. Gracias.
Ya. Que justamente hemos conversado ese tema con Alejandra, por eso le decía a ella si quería contestar. Sí, es uno de los temas que diríamos que se está haciendo cargo. ¿Por qué? Porque en los estándares publicados de 2021, yo cerraba la presentación ahí, no está dentro del proyecto como tal, pero estos estándares para las carreras de pedagogía y en el caso específico de artes visuales, incluyen hartos lineamientos que no son solamente de la asignatura. Está el tema de género, hay montones de lineamientos enfoques. Que son, claro, enfoques que son como institucionales y que van bajando. Y uno de ellos está más bien vinculado, hay algunos aspectos de los estándares que están vinculados a trabajo interdisciplinar. No hay como un aspecto específico de la formación que deba ser interdisciplinar, como por ejemplo didáctico e interdisciplinar, pero dentro de lo didáctico sí hay algunos elementos. Entonces uno esperaría que las universidades se hagan cargo también de eso y poco a poco lo vayan incorporando. No sé si vamos a ver un impacto hoy día, ahora ya, pero de aquí a unos cuantos años, a medida que esos estándares se vayan incorporando a las carreras, como a esa reflexión, uno esperaría que sí. ¿Puedo dejar instalada una pregunta? Ya sabemos que las horas de formación docente, específicamente en el campo de las artes, es extremadamente precaria. Si eso es así, la pregunta es ¿por qué? Y yo he llegado a la convicción de que las universidades no tienen la voluntad política en un sentido genérico, no tienen la voluntad real de trabajar, invertir recursos, invertir tiempo, porque por una parte hay una enorme urgencia y necesidad de incorporación de múltiples problemáticas contemporáneas, disciplinas, etc. Y por otro lado, algo ocurre misterioso que las universidades no se han hecho cargo realmente de los cambios que se propone el ministerio. O sea, hay un tema ahí de absoluta, hay una comunicación formal, pero que no alcanza a concretarse en políticas reales. Eso es lo primero. Y lo último, hay una tendencia internacional a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad, que ya se está implementando en algunas universidades latinoamericanas. Eso se viene para quedar. Por lo tanto, tarde o temprano va a haber interdisciplinariedad como parte de la formación docente. La pregunta también ahí podría ser si esa forma va a diluir más todavía lo que existe al perder las horas que tenemos. O sea, yo creo que es súper interesante hacer interdisciplina, pero se corre el riesgo de tener menos tiempo aún. ¿Ya? Eso. Sí, yo supongo que con lo primero tú te refieres a educación básica, ¿cierto? Que las universidades no forman en áreas artísticas. En educación. La paradoja es que la mayor formación que existe hoy día es en básica. ¿Ya? En no pocas universidades. Hay programas especializados en media, ¿ya? Entonces hay más recursos, están invertidos los recursos. ¿Ya? Bueno, es largo el tema. Sí, yo creo que la interdisciplinaridad es muy compleja y es compleja de hacer efectiva la interdisciplinaridad en las escuelas, porque supone las horas no solo de arte, sino que las horas de las otras asignaturas, y supone un profesor que puede también dialogar con otras áreas curriculares. Entonces es muy complejo de implementar. Y yo creo que también habría una salvedad, o sea, para ver interdisciplina tiene que haber disciplina. Y si no estamos bien formados en nuestra disciplina, es casi imposible hacer un diálogo con otras disciplinas. Por lo tanto, ojalá que no ocurra eso, que las carreras se vuelvan interdisciplinarias nomás, porque efectivamente yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto, o sea, se puede perder la especificidad del área en función de diluirse nomás y no tener una potencia. O sea, si ya estamos un poco debilitados, creo que la interdisciplina mal implementada, porque podría implementarse bien, podría ser un riesgo también. Sí. Puedo agregar un último tema. Mis hijos cuando eran muy niños iban a la escuela, digamos, pública en Londres, y en ese contexto arte escénica era el lugar por excelencia para hacer interdisciplina, porque habían temas históricos, hay ámbitos en los cuales eso puede ser muy potente, y arte escénica tenía todo el tema de la escenografía, habían temas de vestuario, habían temas de construir la obra, literatura. O sea, hay ámbitos que pueden ser muy fértiles para hacer esa operación. Pero lo que dice Alejandra es lo más cierto, me parece que se ha dicho hoy día. Si no nos formamos realmente en términos disciplinares
seguimos leyendo textos o leemos casi nada y no le tomamos el pulso a la responsabilidad social que tenemos como docentes, el porvenir es bastante oscuro. O sea que hay una responsabilidad de cada uno, de formarse más, de leer más, de ver más, de tomar contacto con las galerías, de sacudirse, porque yo creo que estamos muy como precariamente formados. Cuando a nosotros nos tocó formarnos como docentes de arte eran 5 años. 5 años. ¿Ya? Y había que hacer tesis. Hoy día creo que son 2, con suerte. No te la de 5 años. ¿Qué? 5 años. Ahí son los Claro, sí. ¿Cuántos años? 5. Bueno, pero eso es absolutamente excepcional en el panorama chileno y latinoamericano. Sí. La Universidad Alberto Hurtado es una excepción total. Y en gran medida se ve... No, pues es cierto, y en gran medida se ve al trabajo que han sido capaces de hacer Alejandra y la gente que está trabajando ahí. Pero eso es totalmente inusual. Entonces, el tema es Chile en su conjunto. Chile no es Santiago, digamos. Entonces, por ejemplo, si revisamos qué ocurre en el norte, qué ocurría en Serena, que prácticamente está desactivado, qué ocurría, ¿no es cierto?, en Concepción, eso prácticamente se desactivó. O sea, es muy impresionante, porque casi no hay formación docente especializada, disciplinar. Bueno, sí, perdón, no. Es que, disculpen, a mí me toca la parte oscura del tema, la verdad. Podría dar espacio para una última pregunta, porque nos queda una patita muy interesante, que es la presentación de unos recursos. Entonces, Emilio levantó la mano. Fue el primero. Gracias. Las exposiciones a mí me parecieron súper interesantes. Yo vengo más bien del ámbito de la mediación artística. Pero claro, por eso mismo me llama la atención un poco el panorama que se describe al principio, un poco con la realidad de la clase, de la materialidad que se ocupa, la forma, cómo se entiende el arte, finalmente como en el plano material, versus cómo estas construcciones que se generan desde los ministerios de educación y de cultura van dibujando un plano más amplio, quizás, si se quiere, más avanzado, porque también uno puede tener ciertos reparos respecto a cómo se plantea, pero como que de alguna manera se tratan de alinear a la visión que tiene UNESCO, en cierto sentido como que tratan de empujar el caballo hacia adelante, pero están divorciados como esas realidades, como que también siento que hay algo que a mí me resulta como complejo de constatar, que está ese delay por una parte y que en el fondo también las necesidades que los chicos y chicas de hoy en día tienen van mucho más adelante, y donde yo sí creo que en el fondo una cosa no quita la otra, que efectivamente como que haya un conocimiento disciplinar no quita de que en el fondo la transdisciplina o la interdisciplina son elementos que son sumamente necesarios para el mundo del futuro. Entonces como que no implica que A implique la negación de B. Creo que tienen que ser como cosas que vayan de la mano, porque efectivamente las salas de clases tienen que ser reformadas o transformadas de otra manera, en términos espaciales, en términos de cómo están configurados, porque hay un problema grave que hoy en día nadie quiere ir a las escuelas, ni los profesores, ni los estudiantes. Y eso es algo que es complejo de constatar. Entonces, nada, como y en ese punto el arte, la concepción del arte, como que ¿dónde se asienta? ¿Desde dónde se plantea? Desde lo que está construido culturalmente, donde hay una muy baja valoración en términos productivos de lo que es el arte, y por lo tanto en una sociedad altamente productivista estamos a la cola de todo, pero por lo mismo como que hay un problema cultural y político, como que están súper vinculados una cosa de la otra. La falta de valoración en un aspecto implica la falta de capacidad para, por ejemplo, pelear las horas, que es como una cosa muy... ¿Dónde ustedes sitúan el problema? ¿Dónde lo ven? Eso es mi pregunta. No sé. Multifactorial. O sea, es de altísima complejidad. Pero hay un ámbito que podría dar luces y cierta esperanza. Un mejor nivel de formación docente, que tal vez las instituciones no lo van a entregar en el corto plazo, pero que si las personas se organizan y toman decisiones, ya hay fundaciones, etcétera, que faciliten eso, podría ir ocurriendo. Sin buena formación docente y cierta infraestructura, no solamente no hay posibilidades.
Por lo tanto, esa es una de las llaves, una. Sí, yo creo que es muy interesante lo que tú estás planteando, también es una duda, yo creo que tenemos un poco todos. Yo he pensado, bueno, si la idea es productivista, las industrias culturales, las industrias creativas, generaban, yo no sé la cifra actual, pero por lo menos en el año, cuando Bachelet 2, un 2,2% del PIB, del Producto Interno Bruto, y no se fomenta. Un 2,2% del PIB es más o menos lo que produce la industria agraria en Chile, ¿ya? Entonces, si ese es el argumento, bueno, vamos para allá, hagámosla, pero foméntenla entonces. Y ahí, no sé, a lo mejor hay un montón de cosas que no necesariamente son productivistas y que están asociadas a esa posibilidad, digamos. Pero me parece que a nivel político se debiera observar que ahí hay una gran posibilidad también. Si ese es el argumento, bueno, ante ese argumento hay una gran posibilidad también en relación a las artes y todo lo que estamos hablando ahora, las artes y la cultura. Puedo agregar en 30 segundos, déjame agregar un punto que es bien potente. Mira, 20 segundos y no más, y me voy, pero tengo que partir. Hagan el siguiente ejercicio. Imaginen que tuviesen un interruptor para desconectar las artes, todas las artes. Visuales, musicales, escénicas, todas. Diseños, otros. Piensen ustedes en el impacto que tiene en el turismo. Piensen ustedes en el impacto que tiene desde el punto de vista patrimonial. Piensen ustedes en el impacto que tiene en la moda. O sea, yo siempre he llegado a la convicción de que las artes son una verdadera colección de esquirlas, para no decir Granada, que lo encuentro muy bélico, que salpican todos los ámbitos culturales que ustedes puedan imaginarse. O sea, hagan el ejercicio y desconecten las artes. Se van a la huelga artistas, museos. ¿Qué pasa en la economía? En economía más o menos. Sería muy, muy interesante. Ojalá que no ocurra así. Yo debo partir, pido disculpas. Chao. Que esté muy bien. ¿Cortito? Sí. Ya. Solamente para agregar otra arista, bueno, respondiendo un poco, como el colegio es una institución compleja, vieja, rígida, difícil de cambiar, entonces es muy antigua. Entonces, la pregunta es, ¿cambia el colegio, cambia la sala de clases, cambia la práctica del profesor? ¿O es necesario un decreto, una ley, otro currículum para hacer cambiar la práctica? Al final siempre están un poco esos dos polos. Cambia el profesor y el profesor va cambiando también lo que piensan sus estudiantes, y esas son cosas que ya hace muchos años, o llega una ley, algo externo, a hacernos cambiar. Y ahí el tema es que los profesores somos muy resistentes al cambio también, a que se metan dentro de nuestra sala de clase. Entonces, yo diría que ese es también uno de los dilemas con la política pública. Está la práctica del día a día y de lo que yo quisiera hacer o cómo afectan las artes mi quehacer docente y como profesora en el colegio, y al mismo tiempo qué me va llegando a nivel de política, a nivel de ley. O sea, todos hemos vivido algún tipo de innovación dentro del colegio a la cual es positiva, pero hay resistencia. Entonces también están ese tipo de dificultades. Una última cosita, yo creo que es importante, importante mencionar que la escuela ha sido una de las instituciones más eficientes a lo largo de la historia. Lleva como 3 siglos de existencia, entonces es probable que ahora no se quiera ir al colegio después de la pandemia, qué sé yo, pero veamos qué pasa, porque es impresionante la estabilidad que tiene a lo largo del tiempo. Solo para decir eso. Bien, antes que se siga aquí sublevando el panel, no, miren, voy a hacer la promesa que se hace siempre, porque después de esto último va a haber un espacio con un vino de honor y ahí esto se puede poner más distendido, ¿ya? Pero antes de eso, quería contarles, bueno, este proyecto también tiene recursos asociados, que es súper interesante porque, si no me equivoco, van a estar a disposición de todos, ¿no? De todos y todas estos recursos. Entonces ahora Alejandra va a comentar brevemente esta línea de tiempo y un adelanto de la cápsula, que es parte de los productos del proyecto de investigación. Muy bien. Exacto. Sí. Dale. Ya, esta es una línea de tiempo. Nosotros pensábamos que no hacer una línea de tiempo y que no fuera lineal, pero resultó una línea de tiempo ilineal. Así como para que ustedes sepan que las contradicciones de la vida. Pero bueno, para que fuera más ordenado y que se pudiera ver.
Es una línea de tiempo que se puede ver incluso en el celular, se puede desplegar en un PDF, que tiene todos los hitos que nosotros recogimos en el proyecto que mencionó Carla y Rosario. Si lo bajan un poquito, ahí están los hitos del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Si lo bajan un poquito, si bajan un poquito la línea, ¿se puede? ¿Ah? No es ese. No. Si bajan un poquito la... ¿Con cuál? ¿Hay que bajarlo con quién? Ya. No, son fotos. Si se pincha en más info, se despliega más información, como se señala, y después si se aprieta de nuevo se desaparece. Entonces, es una línea de tiempo que tiene los hitos más importantes resumidos, pero también tiene más información si ustedes pinchan cada uno de esos hitos. Un punto importante que uno podría hacer como síntesis final es que recogimos 18 hitos del Ministerio de Educación y 22 hitos del MINCAP, CNCA MINCAP, y uno podría decir lo siguiente: el Ministerio de Educación tiene menos intervención, o menos hitos, por decirlo de alguna manera, voy a repetirme, pero tiene más sus iniciativas tienen más estabilidad en el tiempo. Por ejemplo, el currículum nacional, etcétera, ¿no? O sea, tiene más estabilidad en el tiempo que las iniciativas que tiene el Ministerio de las Culturas y las Artes o el CNCA. El Ministerio de Educación también ha logrado, y ahí se puede desestabilizar un poco la idea de la marginalidad de nuestra área, ha logrado como insertar el área en las regulaciones institucionales. Entonces, nosotros estamos sujetos a las acreditaciones, a las bases curriculares, a una serie de normativas que tienen las otras áreas curriculares, y por lo tanto estamos insertos ahora en esta institucionalidad. Por otro lado, el MINCAP, que tiene muchos más hitos, pero que permanecen menos en el tiempo, o sea, algunas políticas duran algunos años y no permanecen. Yo diría que son iniciativas que vinculan mucho más a los estudiantes en educación artística con, por ejemplo, el arte contemporáneo. Por ejemplo, Acciona es un ejemplo de eso. O sea, hay artistas que son artistas contemporáneos que van a la escuela. Entonces, hay una mayor conexión con la contemporaneidad del arte y de la cultura, a través no solo de esta iniciativa de Acciona, o antes Ocupa, ahora Acciona, sino que también con las publicaciones que mencionó Rosario, o sea, los cuadernos y una serie de cosas. Hay un intento por vincular, como desdibujar los límites entre la escolaridad y lo que está pasando hoy en día en las artes. Entonces, de esa manera yo creo que cada una de las instituciones tiene un aporte, ha hecho un aporte a la educación artística, que en algunos momentos se cruzan, se vinculan, que en otros momentos se separan, y que de alguna manera también, algo que decía Rosario, uno de los desafíos es poder diferenciarse de una manera sólida también. O sea, que no sean, si bien el CNCA parte del Mineduc, parte del Ministerio de Educación, y las leyes son desde el Ministerio de Educación, de alguna manera el desafío es poder diferenciarse y ser como entidades autónomas, y que aporten desde distintos lugares. Bueno, vamos a presentar ahora esta disposición. Si ustedes nos escriben, nosotros se los podemos mandar, y vamos a presentar la cápsula. Solo un avance chiquitito, yo creo que como 1 minuto no más, o menos de un minuto, como para que vean cómo es el avance, que todavía está en proceso de término, pero para que también lo pueden ustedes pedir y nosotros se los podemos mandar. Ahí está.
Bueno, como decía, terminamos entonces acá. Como decía Natalia, hay un vino ahora, así que pueden salir. Seguimos la conversación ahí en el vino y lo que hay para comer. Así que muchas gracias por su asistencia.